Buenos días, mi nombre es Andrea Centeno de Control de Calidad y vengo a presentar el parcial número 2. En el proveedor A nos ubicamos en los datos que nos da el enunciado, que es un tamaño de lote de 2.000, un LTP del 5% y un riesgo del consumidor del 10%. Nos ubicamos en la tabla Dodge Roaming con un tamaño de lote de 2.000 y nos ubicamos aquí. Aquí tenemos N que es 130 y tenemos C que es 3. En el caso del proveedor B, tenemos lo del enunciado, los datos, que es un tamaño de lote de 4.000, una OQL de 2% y una fracción defectuosa del 1,5%. Nos ubicamos en las tablas 2 ROMI con una AQL del 2%, con un tamaño de lote de 4.000. Nos ubicamos exactamente aquí. Entonces tenemos N 155 y tenemos C igual a 5. En el caso del proveedor C, tenemos el tamaño del lote es 500, tenemos un NIC del 2% y aquí tenemos la fracción defectuosa que es el 0,2%. En este caso lo que hicimos fue calcularlo. Como tenemos que el tamaño del lote es de 500, eso lo llevamos a 0,50. Si nos ubicamos en la tabla, vemos que no tenemos exactamente este valor. El valor aproximado sería este. 522 y 497. Lo que hacemos es una interpolación para hallar el número del medio, que es el 0,50, que está entre estos dos números, entre el 522 y el 497. Aquí ya tengo hecha la interpolación y nos da esto, 0,694. Aquí lo que hacemos es una división entre el valor conseguido interpolando entre la fracción defectuosa y nos da 35. Cuando hacemos aquí la igualdad, multiplicamos el 10 por el 35 y tenemos que es 350. Y se cumple que 500, que es el tamaño del lote, es mayor o igual a 350. Y aquí tenemos. En la pregunta número B, nos piden es la fracción defectuosa asociada al NIC del proveedor C. Aquí tenemos el NIC que es del 2% y el N ya calculado que es el 35. Tenemos que interpolar debido a que si buscamos el valor que le corresponde a este número, al 0,02, en la tabla no está. El número más cerca encontrado en la tabla es este, el 0,22 y el 0,18, que corresponden al 3,8 y al 4,0. Lo que hacemos es una interpolación entre esos números y hallamos el número que le corresponde al 0,02, que es este, el 0,1114. Cuando lo multiplicamos por 100 nos da 11,14%, y ese sería el resultado de la fracción defectuosa al NIC del proveedor C. En la pregunta C nos piden el NIC asociado a un riesgo del consumidor del productor del 15%. Lo que hacemos es esta resta, 100% menos el 15%, y nos da un 85%, que si nos ubicamos en la tabla, para hallar ese valor que le corresponde, no lo encontramos. Encontramos el más cercano, es este, que nos aparece exactamente aquí. 861 y 819, que corresponden al 0,15 y al 0,20, que si lo dividimos entre N, que es 35, nos dan estos valores, que son los que vamos a interpolar para finalmente encontrar el valor de X, que es el 0,0047%, que cuando lo graficamos y nos ubicamos en la tabla, vemos que sí nos da, porque está comenzando la curva, está arriba, no está tan abajo, y está muy cerca también al eje Y, está entre 0 y 1%. En esta pregunta nos piden el riesgo del consumidor asociado a un LTP del 6% del proveedor A. Nos vamos en la tabla como en el problema pasado para el 0,06 y no lo encontramos. Encontramos los datos más parecidos, son estos dos, que corresponden al 5,18 y al 3,01. Lo que hacemos es una interpolación y encontramos el valor, que es 4,89%. Si nos vamos a la gráfica, nos ubicamos en el eje Y, que es el dato que encontramos interpolando,
que corresponde a esta parte de la curva del 6%. En la pregunta E nos piden la calidad de la salida del proceso del proveedor B para un lote del 3% defectuoso. Aquí tenemos los datos del proveedor B. Lo que hacemos es multiplicar el N por la fracción defectuosa. Nos da este resultado que cuando lo ubicamos en la tabla no lo encontramos. Interpolamos con los valores más parecidos a eso y nos da este resultado. Utilizando esta fórmula sustituimos los valores y nos da un resultado del 0,0195, que multiplicado por 100 nos da 1,95%. En la tabla nos ubicamos en donde está el 5 por el 6 igual a 5 y nos ubicamos exactamente aquí. 686 y el 651 que corresponden a estos valores. En la pregunta F nos piden el número de unidades a inspecciones del proveedor B. Aquí lo que hacemos es aplicar esta fórmula, sustituimos los valores y nos termina dando 1.396 unidades. En la respuesta o en la pregunta G nos piden el costo esperado del plan del proveedor B. Igual tenemos esta fórmula, lo que hacemos es sustituir los valores, nos dan en el enunciado los $100 que es el costo de inspección y los $1.000 que es el costo por el daño. Este valor fue encontrado anteriormente, sustituimos y nos da 217.616,6. Ese es el costo. En la pregunta H, piden cuál es la probabilidad de que un lote del proveedor B sea aceptado. Te dan una OQL del 2% y cuando nos vamos a la tabla Dodge Romney con un AOQL del 2%, nos vamos al lote de 2.000 a 4.000. Que es justamente aquí al final. Nos vamos de 1,6 al 2% y nos ubicamos en este valor que es el 5,5. Esa es la probabilidad de que el lote sea aceptado por ambas partes. En la pregunta I piden la probabilidad de aceptación de un lote de 3% defectuoso. Estos datos los da el enunciado y lo que hacemos es una multiplicación para calcular el PAC1 y el PAC2 del 200 por la fracción defectuosa. Nos da estos datos y nos ubicamos en la tabla, que es exactamente aquí. Para C1 0,17 y para C2 0,62. Ubicamos esta fórmula, sustituimos los valores y nos termina dando este valor, el 0,22%, que después despejando el PA de esta fórmula, sustituimos los valores y nos termina dando el 7,64%, que es la probabilidad de aceptación. En la pregunta J piden que hallemos N, N1, C1, N2 y C2. Según mi análisis del enunciado, estos son los valores. Para N el tamaño del lote es de 100 unidades, para N1 y C1 2 y para N2 y C2 3. Y aquí está el plan de muestreo simple. En la pregunta K nos piden que diseñemos un plan de muestreo simple. Aquí tenemos los datos que los da el enunciado, lo que hacemos es calcular la fracción defectuosa que da 4,89. Esto lo ubicamos en la tabla Cameron del libro, que es la 12.4, para C3, que es aquí para C3 tenemos este valor y este valor 1,36. También ubicamos este valor del 6,68 y lo que hacemos ahora es hallar N para AOQL del 0,005 y después para LTPD del 0,02445. En ambos casos nos da el mismo resultado que se lleva redondeado a 274. Ahora procedemos a la gráfica que para el 0,05 tenemos el 95% y para este valor el 2,445 es el 10%, que son los valores encontrados aquí y aquí. Esto es todo, profesor.